Ok, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, bendito, alabado, exaltado sea tu nombre. Tú eres el único digno de adoración, de exaltación. Señor, gracias por la obra de redención ahí en la cruz, mediante tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias que es por esto que podemos hablar contigo en este momento. Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vamos a compartir un poco ahorita de ella. Señor, te pido que tú nos ilumines, Señor, ilumines a Leandro, que es el que tiene la exposición de la palabra, Señor, que seas tú hablando a través de él, Señor, y que lo que tú tengas para nosotros, que cale hondo, Señor, en nuestros corazones y lo pongamos en práctica. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes chicos. Mi nombre es Leandro Daniel Duarte, ¿sí? Hace 1 año y medio que estoy viviendo en Costa Rica, congregándome en la iglesia de La Pitaya. Y el tema de hoy que vamos a estar hablando es la libertad, ¿sí? Cuando Josué me dijo que si tenía algo para predicar, justo ese mismo día el Señor me estaba hablando de esto, y la verdad que es algo que es importante entender como jóvenes y como miembros de la iglesia, qué es la libertad. ¿Qué es la libertad, no? Bueno, como subtítulo, no podemos hablar de libertad cristiana si no hablamos del pecado. Entonces yo identifiqué el pecado como una enfermedad crónica de la humanidad. ¿Qué es una enfermedad crónica? Bueno, una enfermedad es una enfermedad o una afección que por lo general dura 3 meses o más y es posible que empeore con el tiempo. Las enfermedades crónicas casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo, y ahí bien marcado, se controlan pero no se curan. Los tipos más comunes de enfermedades crónicas son el cáncer, la cardiopatía, el accidente cardiovascular, la diabetes y la artritis. ¿Por qué entonces el pecado es una enfermedad crónica de la humanidad? ¿Por qué? Bueno, si ven en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo en este versículo nos muestra la realidad del pecado, tanto en el pasado como en la actualidad. Desde Adán, el pecado ha sido un problema para la humanidad, que ha traído muerte, que ha traído desesperanza, que ha traído tristeza. El pecado hoy es una enfermedad crónica que no tiene cura. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que no tiene cura? Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. El pecado es una enfermedad crónica del ser humano que ha existido desde Adán, pero Cristo marcó un antes y un después que significó la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿No? ¿Estamos de acuerdo con eso? No le veo la cara, así que creo que sí. Pero al ver la cruz, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es que cuando vemos una cruz en una iglesia católica, ¿cuál es la relación primaria que se nos viene a la cabeza, ¿no? La imagen primaria. Como iglesia se nos enseñó que la cruz fue un símbolo de victoria que Jesús marcó sobre el pecado y la muerte, ¿no? Siempre que miremos una cruz recordaremos el sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Y lo que significó para la iglesia. ¿Qué significó la muerte de Jesús en la cruz? Salvación para la humanidad. O sea, qué importante es para la iglesia, ¿sí?, este mensaje de la cruz. Y acá va el tema de esta tarde. Se va a desarrollar en la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué pues obtendremos de esta victoria sobre el pecado y la muerte? ¿Qué vamos a obtener? ¿O qué obtuvo la iglesia? ¿O qué obtuvo la humanidad con este sacrificio, con esta victoria de Jesús en la cruz? ¿Inmortalidad? ¿Vida eterna?
perfección, santidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien, si se anima a abrir el micrófono? O pueden escribir en el chat también, ¿eh? Bueno, seguimos. Nadie se animó. ¿Es esto lo que obtenemos? La inmortalidad, la perfección, santidad. Una vez que Cristo vino al mundo, derramó su sangre por nosotros, ya está. Venció el pecado, venció la muerte, ya somos inmortales, somos perfectos, somos santos. ¿Es así? ¿Es esa nuestra realidad hoy? ¿Hoy somos santos, somos perfectos? ¿Somos inmortales? La libertad fue lo que se nos otorgó en ese sacrificio. Una libertad que sobrepasa todo compromiso o toda comprensión, humana, que aún en la actualidad para muchas personas les cuesta reconocerla. ¿Por qué hoy predicamos el Evangelio? ¿Por qué seguimos diciéndole al mundo que Jesucristo murió por sus pecados? Porque hay gente que hoy en la actualidad no ven esa libertad, no ven esa esperanza que nosotros vemos en la cruz, no ven esa redención, esa justificación en la cruz. Lo que nosotros como hijos de Dios obtenemos a través de la victoria de Cristo en esa cruz es la libertad. Somos libres por su sangre, libres del pecado y libres de la muerte. Pero ¿acaso no dijimos que no éramos inmortales? ¿Cómo es esto de libres del pecado, libres de la muerte? ¿No somos perfectos entonces? Pero para hacer una comprensión más profunda de la libertad que obtenemos en Cristo, tenemos que considerar el pecado como factor prioritario. ¿Por qué como el pecado como factor prioritario? Porque el ser conscientes nosotros del pecado y lo que produce nos ayudará a nosotros a abrir nuestros ojos ante el verdadero beneficio que tenemos como hijos de Dios. Si nosotros no somos conscientes de que somos pecadores, ¿cómo vamos a nosotros a ser conscientes de la obra redentora de la cruz de Jesucristo? ¿Qué valor nosotros le vamos a dar a la cruz si nosotros no somos conscientes de que somos pecadores? El desafío que tenemos como jóvenes por delante es llegar a conocer y comprender nuestra verdadera naturaleza pecaminosa. Hay un predicador que se llama Watchman Nee, y en mi tiempo de teología, les puedo asegurar que lo único que me quedó del autor fue esa frase, y dice, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. El pecado que cometemos es una evidencia que somos pecadores. Y ahí es donde yo me quiero detener. Nosotros pecamos. No es que desde que conocimos al Señor, desde que empezamos a congregarnos, desde que empezamos a participar de la sociedad de jóvenes, dejamos de pecar. No, seguimos pecando, seguimos fallando. ¿Sí? Ustedes tienen que entender esto, una cosa, que no hay pecado mayor ni más chiquito. El pecado es pecado. Para Dios es una mancha, ¿sí? Es una mancha que nos mancha a nosotros y que tiene consecuencias. Una de las principales consecuencias del pecado en nuestras vidas es que corta esa relación que tenemos con Dios. Esto tiene que hacernos entender cuánto es el precio que nos cuesta el pecado a nosotros, que nuestra relación con Dios se corte. ¿Puede vivir un cristiano sin Dios? Ya vemos que el mundo puede vivir sin Dios, y así le va, ¿no? ¿Y un cristiano puede vivir sin Dios? No. El pecado que cometemos y seguimos cometiendo son evidencias claras de que somos pecadores. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos rendimos a esta realidad? Antes de buscar el ejemplo en la Biblia,
quiero que ahora sí se animen y me hablen, porque me imagino que todos, pero yo no veo el chat, yo puedo escuchar. Mi esposa me dice que escriba. Bueno, si los que no se animan a hablar, escriban, mi esposa me lo lee. Pero, ¿quién era David? ¿Alguien me puede responder esa respuesta? ¿Me puede dar esa respuesta? Bueno, y el segundo rey de Israel, ¿verdad? Muy bien, muy El, bien. no sé si corríame, pero creo que es así. El Saúl fue elegido por los hombres, ¿verdad? Pero David fue elegido por Dios. Fue el Muy bien, primer muy bien. rey elegido por Dios. Entonces, obviamente él tuvo sus pecados, pero dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Muy él, bien. a pesar de ser rey, ¿verdad? Él era humilde, ¿verdad? Y reconocía que él necesitaba a Dios. Ahí vemos un montón de salmos, ¿verdad? Y eso nos habla del corazón que tenía David, que era humillado ante Dios, ¿verdad? Una persona humilde. Muy bien, gracias, Marcos. ¿Alguien más quiere agregar algo de que dijo Marcos, de David? ¿Algún hecho histórico, valeroso de David? ¿No? David, sí fue rey y así, pero antes de ser rey, él era, como por decirle, un don nadie, solo un pastorcillo de ovejas, muy humilde, pero que era temeroso de Dios, y esa era su vida principalmente antes de llegar todo esto de Goliat y ser rey, ¿verdad? Y todo esto. Pero y antes era nadie, que era un pastorcillo de ovejas ahí, joven probablemente, que era temeroso de Dios. Muy bien, muchas gracias, Sarita. ¿Alguien más quiere agregar algo de David? ¿En el chat no escribieron nada? No. Bueno, Sí, Luis, ¿cómo léelo? Porque yo no. Aquí me escucho. Luisito puso, Dios lo protegió todas las veces que Saúl intentó matarlo. Amén, amén. Estoy prestando atención a las clases, Luisito. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Bueno, David fue también quien mató a Goliat con una honda, con 5 piedras. Mató un oso, mató un león. Tocaba el arpa. Se convirtió en un gran general y después se convirtió en rey. Ahí que lo tengo en la cámara justo a Marco, lo agarro. ¿Querés leer 1 Samuel 13, 13 y 14? Primera Samuel voy. 13, capítulo 13, versículo 13 y 14. Ok. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Y Sarita, a ver si está ahí, me escucha, ¿me puedes leer 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 7? Perdón, ¿a quién le dijo? A Sarita. A Sarita, mí. a vos, sí, Pero lo cortó. Primera de perdón. Samuel 26. 16, Ok. capítulo 16, Ujú. versículo 7. Ok, dice así. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Bueno, muchas gracias, Sarita. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ahí vemos, ¿no? Este es mi versículo favorito, ¿no? Porque ahí uno dice, hasta los feos pueden servir al Señor, ¿no? Porque Dios no mira el aspecto, mira el corazón. Así que estamos salvados todos. Pero es un aspecto
que lo hizo destacar sobre un montón de personas. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? O sea, si imagínense esto, ¿no? Que venga el pastor más conocido de la Iglesia Bautista, que no se me ocurre, el presidente del Consejo Pastor Bautista, y diga, no, Marcos es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, no? Wow, es una persona que ama al Señor, que sirve, que es una persona entregada, ¿no? Es una característica increíble, ¿no? Que alguien tenga el corazón conforme al corazón de Dios. Pero bueno, volviendo a lo que estamos hablando, y no nos desviemos del tema, ¿no? Del pecado. Estamos hablando del pecado como parte de nuestra naturaleza. Si me pueden acompañar en la lectura de 2 de Samuel, ahora sí, capítulo 11, versículo del 1 al 5 vamos a estar leyendo. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Genial. Dice, empieza el título, mi Biblia es versión lenguaje actual, va Dios a la hoy, ¿sí? Puede ser un poco diferido al 1960, pero no es tanto. Dice el título, Crimen de David contra Urías el Eteo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto a sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio a Rabá, pero David se había quedado en Jerusalén. Y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio, cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él se acostó con ella, que estaba purificada de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. La mujer concibió y mandó que lo hiciera saber a David diciendo, yo estoy encinta. Hasta ahí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con este hombre conforme al corazón de Dios? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? Eh, Es una... es una Dígase. pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué Ok, pasó? ¿Qué pasó? ok. Di que, bueno, claramente él no siguió lo que estaba estipulado. Bueno, cuando un pueblo iba a la guerra, el rey tenía que ir, ¿verdad? Y él se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, después de ahí vemos cómo llega la tentación y, bueno, cae, ¿verdad? Ve a la mujer, ¿verdad? Betsabé, ¿verdad? Y entonces, simplemente la tomó, ¿verdad? Como rey. Eso era así, mucho, en ese tiempo era así, era muy sencillo. Y entonces cayó, pero como usted dijo, es humano también, al final él era humano, entonces él vivía también con el pecado, ¿verdad? Porque aunque era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Igualmente hay pecado, ¿verdad? En él, y él cayó. Entonces así es como, o sea, no voy a ahondar mucho porque yo sé que usted tiene que explicar todo, entonces perdón. Amén, buenísimo. Gracias, gracias. Miren, síganme, acompáñenme en el mismo capítulo 11, versículo 14 al 16, vamos a estar leyendo, y dice, y sucedió por la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías, y en la carta escribió lo siguiente, pongan a Urías al frente más peligroso de la batalla, luego retírense de él para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y combatieron contra Joab, y murieron algunos del ejército de los servidores de David, y murió también Urías el Eteo.
O sea, de mal en peor, ¿no? De mal en peor. Hay una frase que yo siempre digo, si algo empezó mal, va a terminar peor, ¿sí? O sea, nunca algo puede empezar bien, o nunca algo puede, empezando mal, va a terminar bien. Es imposible. Siempre va a haber situaciones que a la persona misma la van a obligar a cometer más errores. Miren esta situación, ¿no? David, en vez de estar en la batalla junto a su general, junto a su pueblo, se quedó en casa. Ya eso era un error. Dice que una tarde él estaba paseando y vio una mujer bella. Su codicia lo llevó a tomarla, a estar con ella, y esa tentación llevó a que ella quede embarazada. ¿Qué hizo David? Al enterarse de esta noticia, mandó a buscar al marido de esta mujer y le dijo, bueno, anda, quédate con tu mujer y disfrutala y después te volvés a la guerra. Pero este hombre, ¿qué hizo? No, y se quedó afuera de su casa, no entró porque él decía, ¿cómo puedo estar yo disfrutando de mi familia si mis hermanos están allá luchando? Jamás. Y no solo conforme con eso, David dijo, bueno, lo voy a emborrachar, así él cede a las tentaciones de la carne, pero aún así él no cedió. Entonces, a David no se le ocurrió otra idea que mandarle un mensaje a su general y decirle, che, mirá, mandalo ahí donde están la peor parte de la batalla, córranse y que muera. O sea, ¿what? ¿No? Y decir, ¿what? ¿What? ¿Qué? El hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, especulando la muerte de uno de sus siervos para tapar un error, para tapar su pecado. Pero, como en Argentina se dice, y creo que también acá en Costa Rica se dice, la mentira tiene patas cortas. O sea, tarde o temprano se va a conocer la verdad. Y no pasa mucho que, esto se lo resumo así, Natán era un profeta de Dios, que Dios lo llamó, lo usó para que vaya y le dé un mensaje a David. Y entonces Natán le empieza a relatar una historia, ¿sí? Que decía que había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y que pasó y vio a un hombre pobre que tenía su oveja y que era la única que tenía, pero él la amaba, la cuidaba con todo, le hacía la planchita, la peinaba, la perfumaba, la quería. Entonces este hombre rico, en vez de usar todas sus ovejas y agarrar de todas sus ovejas, agarró la oveja de este hombre y se la quitó. Entonces cuando escuchó esto David, se enfureció de tal manera, a ese hombre, tráemelo para acá porque hay que matarlo. Y en ese momento Natán le dice, ese hombre sos vos. Ese hombre sos vos. Qué increíble, ¿no? Alguien, uy, ahí hice spoiler un poquito, pero alguien como David, ¿no? Alguien con el corazón conforme a la voluntad de Dios. Con mi esposa a veces debatimos y David es uno de los personajes que no le gusta mucho, porque hizo esta atrocidad, ¿no? Y yo sé que capaz que a la mayoría le pasa lo mismo. No, David es una persona mala. Pero ¿cómo una persona mala podía tener el corazón conforme a Dios? ¿Por qué Dios lo usó a él? ¿Por qué Dios lo siguió usando a él? Esperen que me voy. Perdón, acá. Si analizamos esta porción de la Biblia, mi pregunta sería, no hace falta que contesten, ¿quién es el malo de esta película? Si hacemos una película con esta trama, ¿quién sería el malo de esta película? David. El objetivo de este mensaje es que abramos nuestros ojos e identifiquemos nuestras acciones.
Que no venga alguien como Natán y nos digan, ese hombre o esa persona que pecó o hizo mal, sos vos. Que por más que vayamos a la iglesia, pecamos. Por más que conocimiento que tengamos de la Biblia, pecamos. Por más que seamos buena onda, mejores amigos, mejores compañeros, mejores hijos, vamos a pecar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y esto me lleva al versículo de Pablo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes? Romanos 7:24. Podemos apreciar en este versículo la expresión de Pablo al describir esta realidad, que somos pecadores. ¿Quién nos va a liberar? Somos miserables porque somos pecadores, porque esta es nuestra naturaleza, esta es nuestra manera de proceder. No tenemos esperanza. ¿No tenemos esperanza? El mundo tiene un concepto erróneo de nosotros como iglesia. Nos miran como personas que presumimos nuestra santidad. Y en muchos casos puede ser verdad. A veces nosotros nos creemos más justos que la gente del mundo. Y eso es un error. ¿Sí? Eso es un error. Nos miran como personas que presumimos nuestra santidad. Y para ellos, el verdadero sentido de la libertad es la acción de expresar sus emociones y deseos, y etcétera. Y tal vez nosotros como jóvenes estemos influenciados por ese deseo de independencia. Pero la verdadera libertad, chicos, que obtenemos en Cristo va más allá de toda razón y lógica. ¿Y por qué les digo esto? Que va más allá de toda razón y lógica. Porque la razón y la lógica llegan a esta definición de libertad. La libertad es la facultad o capacidad de ser del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionando o sometido a lo que le ordene otra persona. Esto es lo que la lógica y la razón llegó a comprender lo que es la libertad. Pero la libertad, como les decía, chicos, va más allá. La libertad que tenemos en Cristo va más allá de toda comprensión humana. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Señor nos liberó del asedio, del yugo de lo que es el pecado en nuestras vidas. Cuando el Señor me hablaba de esta libertad, yo me acuerdo que eran las 7 de la mañana y yo me estaba levantando temprano y vino a mí este deseo de decir, bueno, me quiero quedar en la cama un rato más. Y era la carne, ¿no? El deseo de quedarme un rato más en la cama y tal vez tenía muchas cosas para hacer durante el día. Dije, no, me voy a levantar y voy a hacer las cosas que tengo que hacer. No me voy a quedar más tirado en la cama. Y parece algo sencillo, pero ¿en qué consiste esta libertad que tenemos en Dios? Esta libertad de pecado, de que nosotros podemos elegir no pecar de pecar. Y eso es lo que nos hace diferente de la gente del mundo. La gente del mundo busca a través de marchas, a través de sistemas políticos que decreten derechos, que decreten estatutos, para que ellos se sientan libres, para que ellos se sientan reconocidos. Pero eso no es libertad. Ellos se están atando a un texto, a un decreto que no tiene poder para liberar sus vidas del pecado. Que el matrimonio igualitario sea algo que se haya legalizado en Costa Rica no quiere decir que esas personas estén en libertad. Siguen en pecado, siguen en pecado.
Lo único que nos da libertad del pecado fue lo que Jesús hizo en la cruz. Esa es la verdadera libertad. Pero si nosotros no identificamos nuestros pecados, vamos a ser semejantes a ellos. ¿Cómo? Si a mí no me gustan los hombres, yo no soy pecador. Sí, vos, él y todos somos pecadores, porque Cristo murió por vos, por ellos, por mí, por todos. Esta es la libertad que obtenemos a través de Cristo Jesús. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Otra vez, estad pues firmes en la realidad, en la libertad, con que Cristo nos hizo libre. Dios, Cristo nos hizo libre a través de ese sacrificio, a través de esa obra en la cruz. Cristo nos hizo libres. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Y cuál es el yugo de la esclavitud? El pecado. Que cada mañana nos levantemos decididos a no pecar, a no estar sometidos al yugo de la esclavitud, a no estar sometidos al pecado, a dejar de ver pornografía, a dejar de juntarnos con gentes que no nos edifican, a dejar de no leer la Biblia, de no escuchar la voz de Dios. Jóvenes, tenemos un desafío por delante, y ese desafío es vivir en libertad. En esa libertad que obtenemos a través de Cristo Jesús. Somos libres. Y podemos ahondar y profundizar más sobre este tema. Pero el desafío que quiero que ustedes tengan en esta tarde es que ustedes sepan identificar qué cosas los están alejando de Dios. ¿Qué pecado hoy en tu vida te está alejando de Dios? ¿Qué comportamiento hoy te está alejando de Dios? ¿Qué pecado hoy te sostiene y no te permite vivir en libertad? Es un desafío que yo hoy en día tengo todos los días. Y tengo todos los días. El hecho de que yo esté en una iglesia sirviendo al Señor las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 al año, no me hacen libre. No me hacen santo, no me hacen perfecto, no me hacen inmortal. Lo que Dios hizo en la cruz, eso nos hizo libres del pecado. Y esa es la libertad que obtenemos en la cruz. Eso es lo que obtenemos en la cruz. Libertad. Y ese es el mensaje que le tenemos que dar a esas personas. Ese es el mensaje. No, son unos pecadores, son unos herejes, son unos... No. En Cristo, sus pecados son perdonados. Si se arrepienten y aceptan a Jesús en su corazón, sus pecados son perdonados. Listo. Ya está. Chicos, los animo a que se esfuercen a no pecar, a que sean luz en este mundo, ¿sí? Esfuércense, chicos, a no pecar, ¿sí? Porque mientras menos pequen, más libres van a andar. Y con esto los dejo con una oración, ¿sí? Vamos a orar y que el Señor haya hecho su obra en cada uno de ustedes. Amén, Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por la obra de la cruz, porque
nos has hecho libres de pecar, Señor. No somos perfectos, no somos perfectos, pero tú, Señor, nos has amado, Señor. Nos has dado esa posibilidad de acercarnos a ti y de conocer, Señor, tu palabra. Te pido que bendigas a cada joven, Señor, en esta sala, y que realmente tú puedas haber hablado a sus corazones, Señor, que puedan ser jóvenes que marquen la diferencia en su casa, en sus barrios, en su colegio, Señor, que realmente tú hagas la diferencia en ellos, Señor, que ellos no se conformen, Señor, con lo que ellos han logrado, Señor, sino que busquen más de ti, Señor, que puedan ser personas pensantes, que puedan entender, Señor, lo que tú estás haciendo en su vida, que puedan entender y comprender lo que tú hablas y dices en tu palabra, que no sean marionetas, que no sean personas que caigan en la religiosidad, que sean personas que vivan libres de toda condenación, de toda obra del pecado, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de estos jóvenes y que les marques el camino que deben seguir, Señor. Son tu iglesia, son tu pueblo. Señor, úsalos para que todos aquellos que están sometidos por el yugo del pecado sean liberados por la predicación de su palabra, Señor, de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de aprender más y más sobre tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.